Antes de que la electricidad se convirtiera en algo cotidiano, antes de que encender una luz fuera un gesto automático y silencioso, la noche era realmente noche. Las ciudades se apagaban temprano. Las fábricas se detenían. El mundo dependía del fuego, del vapor, del sol. La energía era limitada, cara, peligrosa, y millones de personas vivían resignadas a la oscuridad. En ese mundo nació no en una gran ciudad ni rodeado de comodidades, sino en un entorno duro, marcado por la naturaleza, el frío y el silencio. Desde pequeño, su mente no descansaba. Mientras otros niños dormían, él imaginaba máquinas. Mientras los adultos hablaban de lo imposible, él lo daba por hecho, solo que aún no sabía cómo lograrlo. Tenía una memoria extraña, casi incómoda. Podía visualizar objetos con un nivel de detalle que asustaba. No necesitaba construir algo para saber si funcionaría, lo hacía en su cabeza. Giraba engranajes invisibles, ajustaba bobinas imaginarias, dejaba que la energía fluyera por circuitos que solo él podía ver. Pero ese don tenía un precio. Sufría dolores intensos, visiones repentinas, una sensibilidad extrema a la luz y al sonido. Su mente iba demasiado rápido para su propio cuerpo. Y aún así, estaba convencido de una sola cosa: el mundo podía funcionar mejor. Mientras otros soñaban con riqueza o reconocimiento, él soñaba con algo radical en energía para todos, no solo para los ricos, no solo para las fábricas. Para cada hogar ampara, cada calle para cada ser humano. Una idea peligrosa, porque en esa época la electricidad no era solo ciencia, era poder. Controlarla significaba controlar ciudades enteras. Quien dominara la energía, dominaría el futuro. Y había hombres muy poderosos que no estaban dispuestos a perder ese control. Cuando comenzó a estudiar, su talento fue evidente, demasiado evidente. Sus profesores lo admiraban y al mismo tiempo lo temían. No seguía métodos tradicionales. No aceptaba respuestas incompletas. No respetaba jerarquías si no tenían lógica. Más de una vez escuchó frases como: eres brillante, pero imprudente. Tus ideas son interesantes, aunque poco realistas. Así no funciona el mundo, pero él no quería saber cómo funcionaba el mundo. Quería cambiarlo. ¿Y lo hizo? Ideó sistemas que nadie había imaginado. Propuso formas de transmitir electricidad de manera más eficiente, más segura, más accesible. Mientras otros se enfocaban en soluciones temporales, él pensaba a gran escala. En redes en flujo constante, en un futuro donde la energía no fuera un privilegio. Eso llamó la atención correcta y la equivocada. Empresarios, inversionistas y magnates comenzaron a rodearlo. Algunos veían en él un genio, otros una herramienta. Le ofrecieron apoyo, laboratorios, recursos, le prometieron fama, estabilidad, fortuna, pero había una condición implícita. La electricidad debía ser rentable, no universal. Ahí comenzó el conflicto, porque para él la energía no debía encerrarse, ni limitarse, ni venderse como un lujo. Su visión era clara y peligrosa: en un mundo iluminado sin barreras, un mundo donde la tecnología sirviera a las personas, no al revés. Sus ideas empezaron a iluminar calles, a mover motors, a transformar ciudades. Millones de hogares comenzaron a beneficiarse, directa o indirectamente, de sistemas basados en su trabajo. El mundo moderno empezó a tomar forma gracias a conceptos que habían nacido en su mente solitaria. Pero mientras la luz se expandía, su vida personal comenzaba a oscurecerse, porque no entendía de contratos, no luchaba por patente, no acumulaba poder. Creía que las ideas eran más importantes que el dinero, que el impacto valía más que la propiedad, que la humanidad sabría agradecer. No sabía, o no quiso ver, que el mundo no funciona así. Y poco a poco, sin escándalos ni titulares, comenzó a perderlo todo. El reconocimiento se desplazó hacia otros. La riqueza fluyó en direcciones ajenas. Su nombre empezó a desaparecer, incluso mientras sus inventos seguían encendidos en millones de casas. Nadie apaga una luz para preguntarse quién la hizo posible. Y así, el hombre que había acercado la electricidad a la vida cotidiana empezó a quedarse. Pero esta es solo la primera parte. Porque lo que vino después no fue solo abandono, fue traición, fue olvido,
y finalmente, ruina. Durante un breve periodo, todo pareció alinearse. Sus ideas comenzaron a materializarse en el mundo real. No eran simples bocetos ni teorías elegantes, funcionaban. Motores más eficientes. Sistemas capaces de transportar electricidad a largas distancias. Redes que podían alimentar ciudades enteras sin colapsar. Aquello que otros consideraban inviable, él lo hacía realidad con una naturalidad inquietante. Las luces empezaron a quedarse encendidas más tiempo, las máquinas trabajaban con mayor precisión. El futuro parecía avanzar de golpe, y entonces llegaron ellos, hombres de traje impecable, sonrisa calculada y promesas infinitas. Empresarios que entendían una sola cosa mejor que la ciencia en el dinero. Para ellos, aquel inventor no era solo un visionario, era una oportunidad histórica, un atajo hacia el dominio energético. Al principio, la relación parecía perfecta. Le ofrecieron laboratorios, asistentes, materiales de primera. Por fin, podía trabajar sin límites físicos. Por fin, alguien escuchaba sus ideas completas. Por fin sentía que su visión de un mundo electrificado estaba al alcance de la mano. Pero pronto aparecieron las grietas. Mientras él hablaba de eficiencia, ellos hablaban de control. Mientras él pensaba en expansión global, ellos calculaban monopolios. Mientras él soñaba con acceso universal, ellos diseñaban tarifas. La electricidad, para él, era un servicio para la humanidad. Para ellos, era un arma económica. Comenzaron las discusiones. Al principio, educadas, técnicas. Luego, incómodas. Cada nueva reunión terminaba con una sensación amarga. Sentía que su obra estaba siendo deformada, reducida, encerrada en límites artificiales. No es rentable regalar energía. El mundo no está listo para eso. Debes pensar como empresario, no como soñador. Pero él no sabía pensar así. Nunca quiso hacerlo. Firmó acuerdos que no entendía del todo. Cedió derechos porque no le interesaban. Rechazó fortunas porque le parecían irrelevantes frente al impacto global de sus ideas. Creía que el mérito científico sería suficiente protección. No lo fue. Poco a poco, comenzó a ser desplazado. Sus propios proyectos avanzaban sin él. Sus diseños eran modificados, registrados, explotados por otros. Su nombre aparecía cada vez menos. La narrativa empezó a cambiar. Otros eran presentados como los grandes genios de la electricidad, y él quedó en segundo plano. Aún así, siguió creando. Mientras el mundo celebraba sistemas incompletos, él ya estaba pensando en el siguiente salto. Ideas aún más ambiciosas, aún más peligrosas para los intereses establecidos. Energía transmitida sin cables en redes globales. Un planeta conectado por campos invisibles era demasiado. Los inversionistas comenzaron a retirarse. Los apoyos se evaporaron. Lo llamaron excéntrico y irresponsible. Soñador sin los pies en la tierra, su reputación empezó a erosionarse. No por falta de talento, sino por exceso de visión. Cada nuevo proyecto era recibido con más escepticismo. Cada nueva propuesta, con más burlas. Cada nuevo fracaso financiero, con más distancia. Mientras tanto, otros se enriquecían usando versiones simplificadas de sus ideas. Ciudades enteras brillaban gracias a sistemas basados en su trabajo. Pero su situación personal se deterioraba a pasos acelerados. Vivía de manera austera demasiado, dormía poco, comía mal, pasaba días enteros trabajando sin descanso, convencido de que el próximo avance lo cambiaría todo. No por dinero, sino por justicia. Pero el mundo no premia la justicia, premia la estrategia. Sus colegas comenzaron a evitarlo, algunos por vergüenza, otros por miedo a ser asociados con alguien considerado problemático. Las invitaciones desaparecieron, las oportunidades también. Y así, el hombre que había llevado la electricidad a millones de hogares, empezó a quedarse sin algo básico en estabilidad. Aún no estaba en la ruina. Aún no estaba solo, pero el camino ya estaba trazado, porque cuando el dinero se fue, cuando el poder se concentró en otros, cuando la historia empezó a escribirse sin su nombre, solo quedaba una pregunta: ¿qué ocurre con un genio cuando el mundo decide que ya no lo necesita? La respuesta no fue inmediata, fue lenta, silenciosa, devastadora.
La caída no fue repentina, fue lenta, silenciosa, casi invisible. No hubo un gran escándalo ni un titular anunciando su declive. Nadie despertó un día diciendo, ¡ay, olvidaremos al genio! Simplemente dejó de ser necesario, o al menos eso creyeron. Mientras otros consolidaban imperios energéticos, él seguía trabajando solo, cada vez más solo. Los grandes laboratorios quedaron atrás. Los asistentes desaparecieron. Los recursos se redujeron hasta lo mínimo indispensable. Y aún así, su mente no se detenía. Seguía viendo más lejos que todos. Ideas que podían transformar el planeta entero seguían fluyendo de su cabeza con una claridad inquietante. Sistemas capaces de transmitir energía a escala global. Tecnologías que reducirían costos, conflictos, dependencia. Una visión de abundancia energética que haría irrelevantes las disputas por el poder. Pero había un problema. Esas ideas no generaban ganancias inmediatas. Y por eso no interesaban. Cada nuevo proyecto era recibido con sonrisas tensas y respuestas evasivas. Ya nadie quería financiar sueños demasiado grandes. El mundo había decidido conformarse con lo suficiente, con lo rentable, con lo controlable. A él comenzaron a llamarlo excéntrico, no como elogio, sino como advertencia. Un genio, sí, pero inestable, brillante, pero poco confiable, visionario, pero peligroso para los negocios. Su imagen pública se deterioró. La prensa dejó de tratarlo como innovador y empezó a retratarlo como una curiosidad, un personaje extraño, obsesionado, anclado en ideas imposibles. Cada fracaso financiero reforzaba esa narrativa. Y él no se defendía, no escribía cartas públicas. No daba discursos incendiarios, no reclamaba créditos ni exigía justicia. Seguía creyendo que la verdad, tarde o temprano, se impondría sola. Mientras tanto, su situación económica se volvía crítica. Vivía en habitaciones cada vez más pequeñas, a veces en hoteles modestos donde nadie sabía quién era realmente. Sus pertenencias se reducían a papeles, notas, esquemas incomprensibles para cualquiera que no compartiera su visión. El hombre que había llevado la electricidad a millones de hogares comenzó a depender de favores, de pequeñas ayudas, de apoyos ocasionales que llegaban más por compasión que por reconocimiento, y aún así seguía trabajando porque su motivación nunca fue el dinero, nunca fue la fama, nunca fue el poder. Era algo más profundo, la necesidad de entender y mejorar el mundo. Pero el costo fue enorme. Las relaciones personales se rompieron, la incomprensión se volvió permanente, las conversaciones se volvieron escasas. La soledad dejó de ser una etapa y se convirtió en su estado natural. Mientras el mundo celebraba la electricidad como símbolo de progreso, nadie miraba al hombre detrás de esa luz. Las noches eran largas, el silencio absoluto y la ironía insoportable. Ciudades enteras brillaban gracias a principios que él había desarrollado. Mientras él cenaba solo, rodeado de papeles que nadie quería leer. A veces, caminaba por las calles iluminadas y observaba los postes, los cables, los edificios resplandecientes. No con orgullo, sino con una mezcla de melancolía y distancia. Sabía que, en cierto modo, ese mundo también era suyo, aunque ya no le pertenecía. Con el tiempo, incluso la comunidad científica comenzó a dejarlo atrás, no porque estuviera equivocado, sino porque avanzaba en direcciones que el resto no estaba dispuesto a seguir. Era más cómodo ignorarlo que replantearlo todo otra vez. Y así, sin ceremonias, el genio se convirtió en una sombra, todavía vivo, todavía pensando, pero cada vez más invisible. Sin dinero, sin respaldo, sin el reconocimiento que alguna vez pareció inevitable. Solo quedaba una pregunta, incómoda y brutal: ¿cómo es posible que alguien que lo dio todo por iluminar al mundo termine en la oscuridad absoluta? La respuesta final no es gloriosa, no es heroica, es profundamente humana. El final no fue espectacular, no hubo multitudes, no hubo homenajes en vida. No hubo discursos reconociendo su legado. El hombre que había cambiado para siempre la relación de la humanidad con la electricidad pasó sus últimos años en silencio, aislado en habitaciones cada vez más pequeñas, rodeado de papeles que contenían ideas adelantadas a su tiempo, y que nadie quiso financiar. Para entonces, el mundo ya funcionaba gracias a principios que él había hecho posibles.
Las ciudades no dormían. Las fábricas trabajaban sin descanso. Los hogares se iluminaban con solo presionar un interruptor. La electricidad había llegado a millones. Pero él ya no formaba parte de ese mundo moderno. Su salud se deterioró. El cuerpo no resistió el ritmo de una mente que nunca se detenía. Vivía con lo mínimo, dependiendo de ayudas ocasionales, protegido más por la indiferencia que por el reconocimiento. Muchos lo consideraban una figura del pasado, un genio que había tenido su momento. Lo que pocos sabían es que nunca dejó de pensar. Hasta el final, seguía imaginando sistemas imposibles para su época. Energía libre de cables, transmisión global, un planeta interconectado sin barreras físicas, ideas que hoy, décadas después, apenas comenzamos a comprender. Pero ya era tarde, murió Solon sin fortuna, sin familia cercana, sin saber que el futuro terminaría dándole la razón. Tras su muerte, ocurrió algo revelador. Autoridades revisaron sus documentos. Muchos desaparecieron, otros fueron archivados. Algunos, aún hoy, siguen siendo motivo de especulación. El mundo comenzó a preguntarse qué tanto había visto y qué tanto decidimos ignorar. Con el paso del tiempo, su nombre regresó, primero como una nota al pie, luego como una figura incomprendida, finalmente como uno de los mayores genios de la historia. Hoy, su legado es incuestionable. Los sistemas de corriente que permiten llevar electricidad a largas distancias, los motores que impulsan la industria moderna, las bases de tecnologías que usamos a diario, todo eso nació en la mente de un hombre que nunca se preocupó por enriquecerse, porque creía que el conocimiento debía servir a la humanidad, no dominarla. Ese fue su error y su grandeza, porque mientras otros construyeron imperios, él construyó el futuro. Y aunque murió en la ruina, su impacto es eterno. Su nombre era Nikola Tesla, el hombre que llevó la electricidad a millones de hogares, pero pagó el precio más alto por hacerlo.